Bienvenidos a Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de Dios. En español soy Luis, aquí con Martín. Bueno. Si se han dado cuenta, Martín ha decidido empezar el programa y siguió el programa sin mí. Tuvimos un pleito y estaba enojado y pues me sacó de su programa, pero gracias a Dios. Así es. Me sacudí los pies, me sacudí los pies y ya. Pero me dio la oportunidad de regresar. Entonces, bueno, antes de seguir en el párrafo 8, capítulo 8, Martín quiere que pida disculpas a lo público. Entonces, Martín, te pido que me perdones. No, está bien, tienes que ser 10 Virgen María, 15. No, lo que pasó es que miré los datos de los episodios que no estabas y bajaron los escuchadores bastante. Okay. So, tenía que traerte otra vez y te pagué un sueldo para que regresaras, pero aquí estás ya listo para grabar. Pero, listo para desmadre. Pero ¿qué pasó, Luis? ¿Estás ocupado estos días? ¿Te acabas de mover o qué es lo que está pasando? Sí. Gente está orando por tu salvación, creo. Bueno, lo que pasó es que, como dijiste, me moví, ya casi son 2 meses. Y para los que ya saben o los que no saben todavía, yo y Martín vivíamos en la misma ciudad y vivíamos como a 2 minutos de separados. Entonces era mucho más fácil para nosotros poder juntarnos cuando se nos presentaba la oportunidad, porque pues si yo salía del trabajo y Martín salía del trabajo y de hacer ejercicio y de orar con su familia y leer con su familia y entonces encontrábamos tiempo de juntarnos, pero mi esposa empezó a trabajar y ella trabaja en otra ciudad y le fue bien con su trabajo. Entonces hicimos la decisión de movernos será Kentucky. Media hora Kentucky, ¿no? A Fontana. Entonces se nos hizo muy difícil ya poder juntarnos. Entonces yo también agarré un trabajo nuevo y me ha sacado 1 hora y media de donde vivo, y trabajo temprano en las mañanitas hasta un poco tarde en las tardes. Entonces se nos hizo un poquito difícil poder juntarnos, y Martín es bien delicado y bien sentido y no me esperó. Pasión. Entonces, es una pasión que no puedo detener estas emociones que tengo entre mí. Y cuando tu amigo se entra en el narcotraficante, bueno, estoy feliz que no has caído en ningún pecado, nada así. Todos estaban preocupados de ti, me preguntaban qué onda con Luis, dónde está Luis, y qué bueno que ya regresaste. Es como saliste de tus tinieblas, de nuestra amistad, cuando no querías venir a la casa, no querías ir a salir para un café ni nada, y bueno, me rechazaste muy feo, pero aquí estamos ya. Y con eso podemos empezar el podcast, y gracias a Dios que Luis está aquí para leer los párrafos que me cuestan mucho, pero tengo que empezar Para los que no saben, una manera en la cual nosotros estamos ahora grabando es estamos grabando. Martín está en su casa, yo en mi casa. Yo tengo mi teléfono con mis audífonos puestos. Igual. Martín está en su casa y haciendo lo mismo. Entonces, para mí, aunque es lo mismo, se me hace todavía un poquito más difícil, porque estoy usando la computadora un poquito más y no tengo mi confesión escrita. Entonces, si me ven o si se oye que estoy distraído, es porque estoy jugando Candy Crush y es porque estoy moviendo entre páginas. Entonces, con eso empezamos. Capítulo 8, párrafo 8, es sobre Cristo el mediador. 5. Párrafo 5, sí. Párrafo 5, ok. Capítulo 8, párrafo 5. Es sobre Cristo el mediador. Dice: El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios
una sola vez a través del Espíritu eterno ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Amén, amén y amén. El evangelio ahí está muy brevemente explicada, ¿no? Sí. Que el Señor Jesús vino a este mundo y vivió una vida perfecta y se entregó a la cruz. Por medio del Espíritu se entregó a la cruz y ahí absorbó, Él recibió toda la justicia y la ira de Dios para nuestra reconciliación y nuestra herencia del reino, del reino. Y no creo que es muy difícil para que alguien entienda eso, pero sin duda es el Evangelio, es gloria para nosotros escuchar esas palabras. Amén. ¿Y por qué no tomamos, que serán 2 minutos, 1 minuto, y hay que tratar de explicar lo que es cuando la confesión habla sobre su obediencia perfecta, su sacrificio de Él mismo, lo que Él ofreció a Dios, que Dios está satisfecho, la justicia de Dios, y lo que es la reconciliación y la herencia que tenemos con Él. Porque como siempre queremos que todo lo que les decimos a ustedes, lo que creemos, se halle en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos das? Voy a leer yo un versículo, y ¿por qué no nos das unos ejemplos en cómo es que Dios o el Señor Jesús, por su perfecta obediencia, darnos unos aspectos de qué es eso en lo que hallo el verso que estoy buscando? Ok, sí, bueno, en Romanos 8 dice que Cristo cumplió el requisito de la ley, y eso es por decir que Adán falló en el jardín para guardar los mandamientos de Dios, el pacto de obras, y nosotros, siendo hijos de Adán, ahora somos corruptos y nuestra naturaleza es en contra de Dios, somos enemigos con Dios, y necesitamos a alguien que puede venir a vivir una vida perfecta para que podemos no nomás recibir perdón por nuestros pecados, porque eso nomás nos regresa en el estado de Adán, inocente, pero necesitamos una vida perfecta, una obediencia perfecta para entrar en los cielos. La vida de Cristo, su obediencia pasiva y su obediencia activa, nos da la habilidad de ser perdonados y tener una justicia que tiene un mérito, y ese mérito es la vida perfecta de Cristo, que ahora podemos entrar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, porque mucha gente tiene esto confundido, porque piensan que cuando decimos que Él con su obediencia, piensan que el Señor Jesús estaba aprendiendo, que Él se estaba enseñando cómo ser obediente, pero eso es incorrecto, ¿verdad? Sí, sí. Ok, sí. Nada más quería aclarar eso, porque muchas veces y el tema es más siempre con cristianos, ¿verdad? Que piensan que con cuando las escrituras dice que Él estaba... voy a leer el verso para poder entender un poquito mejor. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muchos creen que eso es significando que Él, como nosotros cuando somos obedientes, casi siempre es a nuestra contra, ¿verdad? Lo hacemos por miedo. Tal vez sigues las leyes de tu país porque si no lo hago, ¿verdad?, me van a castigar. Pero eso no fue el caso con el Señor Jesús. Él, de la persona de su perfección, Él es obediente al Padre, que le hizo una promesa. Si Él cumplía, Él obedeció eso, obedeció la voluntad de su Padre. Y miramos, como dijiste, es que eso fue cumplido a lo más alto en su muerte, ¿verdad? En su crucificación. Sí, sí. Y también tenemos que recordar que esto es conforme a su naturaleza humana, porque sabemos que su naturaleza divina ya era perfecto y ya tenía toda la misma esencia de Dios el Padre y el Espíritu. Cuando Él viene
y nace de una virgen, él también tiene que ser obediente, y lo es. Y no quiero robarle eso a la obra de Cristo, porque tú y yo sabemos que tan difícil es ser obediente, pero Cristo completamente en cada aspecto, en el detalle más pequeño, fue obediente a su Padre. Y esa es una obra grande. Yo ni puedo ser obediente por 3 horas, a veces 2 horas y ni 10 minutos, pero Cristo toda su vida fue obediente en su naturaleza humana igual. Amén. Y esa es nuestra paz, ¿verdad? Y en eso hallamos nosotros descanso para nuestras almas, al saber que aunque nosotros vamos a fallar, no depende de nuestra obediencia a nuestra salvación, es la obediencia que el Señor Jesús tuvo, sí. Y es por eso que nosotros podemos, por medio de estar unidos con Él, somos aceptados. Amén. Y hasta nuestras mejores obras todavía fallan, y tenemos que vivir una vida de santitud, una vida que es santa al frente de Dios, pero en el día que pasamos a este mundo al otro, todavía vamos a decir: no mis obras, Señor, pero la obra de Cristo. Amén. 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 Ok. Entonces la confesión sigue y dice que el sacrificio de sí mismo, ¿verdad? Y dice que ese sacrificio lo ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu eterno. Y antes de empezar, ¿verdad? Es importante al saber que aquí hacemos aquí nos separamos por millas con los católicos, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Dios, el Hijo, solamente una vez se ofreció, y eso fue lo suficiente para satisfacer la ira de su Padre, la justicia de su Padre. Mientras que muchos, y yo sé que no son todos, pero la mayoría de católicos piensan que en lo que es la misa, ¿verdad?, siempre tenemos que estar, o el Señor siempre se está ofreciendo como sacrificio por nosotros. Sí, sí. Que es diario y siempre está, pero sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? No nada más porque la Biblia nos los dice, pero, o sea, no nada más porque la confesión nos los dice, pero la Biblia nos dice que Él se ofreció una vez solamente. Sí, también está en contra los judíos, que año tras año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y ofrecer, y ese sumo sacerdote es humano, tenía que morir, y otro venía y ofrecer, pero el Cristo, Él entra al lugar santísimo una vez por medio de su propia sangre, y eso nomás se hace una vez, porque su sacrificio es un tiempo para siempre, y eso es, como dices tú, es contrario a los católicos romanos, a los judíos, y hasta a veces es al contrario de muchos que se llaman cristianos, que sienten que necesitan siempre tener una nueva experiencia con Dios, y si no están teniendo nuevas experiencias, quizás perdieron su salvación, y están diciendo que la obra de Cristo no realmente se cumplió en la cruz como Él dijo. Ese detalle es grande para nuestro entendimiento de la teología, sabiendo que Cristo y su obra es suficiente, no nomás por un día, pero para siempre. Amén. Y para darles los versos, ¿verdad?, en lo que hallamos esto, uno de muchos es en Hebreos 7, empezando con versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y aquí lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está enseñando es, yo sí creo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Lo que aquí nos están diciendo es, nos están regresando a lo que es el Antiguo Testamento y nos están enseñando, o no nada más a nosotros, pero a la iglesia del primer siglo, que los judíos y los sacerdotes tenían la costumbre, porque Dios les dio la ley, que tenían que dar un sacrificio, ¿verdad? Cuando querían entrar a la presencia de Dios, tenían que dar un sacrificio. Cuando querían, cuando el pueblo había pecado y necesitaba el perdón, sacrificaban un animal, pero el sacerdote él mismo tenía que dar un sacrificio por sus propios pecados. Y aquí es donde el Señor Jesucristo es muy diferente a los sacerdotes que habían pasado antes de él, porque él cuando no se dio por sí mismo primero y luego por el pueblo, sino completamente se dio por el pueblo, por su gente. Él no tenía un interés en sí mismo, por decir, o no tenía necesidad de que alguien lo hiciera a él limpio, porque él era limpio, ¿verdad? Y lo miramos otra vez cuando se ofrece. Dios les dice a los judíos que ellos tenían que dar un cordero sin mancha, sí, ¿verdad? Y el Señor Jesús es mucho más grande que un cordero como un animal. Él es el más puro, ¿verdad? Era nada más un tipo de lo que venía, porque Juan dice que él es el Cordero de Dios que le quita el pecado al mundo. Sí, sí. ¿Verdad? Y con esa obra, con esa vida perfecta, como has dicho, con ser limpio completamente, con ser el Cordero sin mancha, es como la confesión aquí dice, él consiguió la reconciliación. Y es por no nomás lo que hizo Cristo, pero por la persona quien era Cristo. Y así es como dijiste en el principio, cuando nos encontramos en Cristo, Él nos da todos los méritos que Él tiene en sí mismo. Y así es como somos una herencia. Amén. Amén. Ok, y ahora en el sacrificio de su cuerpo, en el sacrificio de su vida, ¿verdad? Dice la confesión que ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Entonces yo voy a hablar sobre la justicia de Dios. Y ¿por qué no hablas tú sobre cómo es que Cristo ha satisfecho esa ira, ¿verdad? Y la justicia de Dios? ¿Quieres ir primero o voy yo primero? Tú. Ok, entonces cuando empezamos a entender lo que es la justicia de Dios, tenemos que entender que no es algo aparte de Dios. Dios siempre es justo y Él jamás puede no ser justo, ¿verdad? Es imposible que Él sea injusto. Entonces, cuando la Biblia y la confesión aquí nos está hablando sobre la justicia de Dios, está hablando sobre la acción de su justicia, ¿verdad? Está hablando sobre lo que Él tiene que hacer por la culpa de nosotros, por nuestros pecados, por el pecado de Adán. Entonces aquí está enseñando que Dios está sentado como un juez, ¿verdad? Él está sentado en su trono como un juez, y Él está esperando en el día en el cual toda esa justicia gloriosamente, eternamente y perfectamente se va a manifestar a todos aquellos que no han creído en el Evangelio de Dios, porque por sus pecados, por sus iniquidades, ¿verdad?, han ofendido su perfección, todo lo que es su santidad, ¿verdad? Aquí entonces, cuando la confesión habla sobre la justicia, estamos hablando no sobre no solamente sobre la persona quien Él es, pero sobre su acción, lo que Él le espera a aquellos, ¿verdad? Sí. Pero aquí es donde te pido que por favor nos expliques cómo es que, teniendo una ira y una justicia tan grande, tan eterna y tan llena de terror para los que no creen, cómo es que Cristo satisfechó o pudo satisfacer a su Padre con su sacrificio.
Sí, bueno, se trata de dos cosas, creo. La primera siendo una palabra que se llama propiación, y eso habla que en el Antiguo Testamento había expiación, y eso significaba que los pecados se iban lejos del pueblo en el chivo del día de la expiación, pero no había una manera como Dios estaba satisfecho con esa sangre, por decir. Y por eso podemos leer en Hebreos donde Dios dice que ni sangre ni ofrendas fue lo que Dios esperaba ni quería, pero realmente Él preparó un cuerpo para su Hijo, para que Cristo pueda recibir completamente la ira de Dios, siendo el verdadero Cordero, ese último sacrificio. Y el detalle que es importante es que Cristo, siendo el Hijo de Dios, hay una separación cuando Dios, por dar una imagen, le cierra la puerta en la cara de su propio Hijo para que nosotros podamos recibir una entrada con Él. Y ahí miramos que Dios le da la espalda a su Hijo para recibir a nosotros como hijos. Y miramos en la cruz esas palabras de Cristo también. Así miramos que Cristo, Él puede asumir esa ira y Él la puede aguantar hasta el punto de muerte. Y Dios ahí es por primera vez cuando Dios tiene se plazca a Dios, porque esa ofrenda por primera vez es perfecta, y esa ofrenda por primera vez es santa y es sin pecado, sin mancha, y se da por la sangre de Cristo. So, miramos que Dios tiene que castigar el pecado, y como dices tú, lo hace en Cristo o lo va a hacer en ti. Y si pones tu fe y tu confianza en Cristo, Él recibe el castigo. Pero Dios no es injusto y no puede castigar el mismo pecado dos veces. Y ahí otra vez miramos que si estás en Cristo, tú recibes el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y en eso es nuestra paz con Dios, ¿verdad? Como dice aquí, la reconciliación, porque una vez se entregó como sacrificio, su Padre fue satisfecho con ese sacrificio, y ahora porque su ira fue complacida, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos que temer o tener miedo de que tal vez un día Dios va a estar más enojado de lo que Él estaba antes con nosotros. No. O sea, por la sangre de su Hijo, toda nuestra iniquidad, ¿verdad?, ha sido removida de nosotros, y con eso Dios siempre va a tener por decir, o pues no por decir, pero Dios siempre va a tener manos abiertas para nosotros. Sí, y son unas palabras claves: unión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Cuando Dios nos mira con la justicia de Cristo que nos esconde, por decir, Dios jamás los va a dejar amar a nosotros si Él nunca deja de amar a su propio Hijo. Y ahí es donde encontramos esas palabras de Pablo en Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni el gobierno, ni las tinieblas, nada nos puede separar del amor de Dios, porque estamos en Cristo, como has dicho. Amén. Amén. Entonces, aquí para terminar nuestro episodio, dice que Él ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Ahora, en eso simplemente podemos tener casi otro episodio, ¿verdad? Pero ¿por qué no tratamos de dar, ¿qué será?, 1 minuto o 2? Okay. Y explicar qué es la herencia que es comprada
y yo voy a tomarme la más fácil, que es para aquellos que el Padre le ha dado. Okay. Toda la creación, ¿verdad?, le pertenece a Dios. No importa si es un árbol, un animal, agua, aire, nubes, todo le pertenece a Dios. Igual como con todo humano, ya sean creyentes o no, todos le pertenecen a Dios. Entonces, en el pacto que se hace o se hizo con el Hijo y el Padre sobre la redención de los pecadores, ¿verdad?, Dios el Padre nos entrega a nosotros, pues casi va junto, nos entrega a nosotros hacia el Hijo, y le dice a su Hijo que si Él cumple los mandamientos puestos en este pacto, ¿verdad?, Él va a recibir una herencia para Él mismo. Uh-huh. Él va a recibir, por decir, el premio. El premio de lo que Él ha comprado, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí simplemente lo que nos dice la confesión y nos regresa es de que el plan de Dios al salvar a los pecadores siempre ha sido eterno, siempre fue parte de su plan, no fue algo que Él tuvo que decidir después de que Adán pecó, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí también tenemos otras doctrinas, pero también miramos que como nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, dice que esto fue para todos aquellos que el Padre le ha dado. Es un regalo hacia el Hijo que se tiene que cumplir, ¿verdad? No hay nada de ese regalo al cual Dios el Padre le dio a su Hijo que se vaya a perder, que se pueda, quién sabe, retirar, ¿verdad? Es imposible. Sí, no, lo has dicho perfecto, y eso obviamente es la palabra redención. Significa alguien que ha comprado un esclavo con un dinero y ahora ese esclavo se convierta como su nuevo esclavo, y esa palabra redención habla de eso, el comprar a un esclavo con el dinero. Y miramos que Cristo, el Redentor, compra, por decir, esclavos del pecado con su propia sangre, y ahora son esclavos de Él. Y eso es la palabra doulos que miramos entre el Nuevo Testamento, como ahí en Juan capítulo 8 habla de esa palabra, y eso es la idea en la palabra redención, es el comprar algo, y Dios es el que se los está entregando a su Hijo con ese cambio de sangre para su premio, para su herencia. Amén. Lo has dicho más bien que yo, pero así es. Bueno, entonces con eso se cumple lo que es nuestro episodio, sí, a lo que hemos regresado. Espero que me des mi cheque que me prometiste por haber regresado. Sí. Pero bueno, No, iba a decir que muchos nos piden recursos sobre los temas que hablamos, y como dije la otra vez, es un poco difícil recomendar recursos porque no sé lo que está escrito en español, y yo leo más en inglés, pero y si entienden inglés o si quieren buscarlo, hay un libro que fue escrito por John Murray que se llama Redemption Accomplished and Applied, o redención cumplida y aplicada, y ojalá está traducida, pero ese es un recurso, un libro muy importante por este tema de la obra de Cristo. Está bueno, y sí, es cierto, pero tal vez primeramente Dios, unos cuantos años, tal vez se hace un esfuerzo a traducir ciertos libros, ¿verdad? En español, pero sí, primeramente Dios, así es como nosotros vamos a seguir haciendo nuestros episodios cuando se pueda. Sigan escuchándonos, perdón por no poder haber estado. Díganle a sus amigos que ya hemos regresado y que México va a ganar el mundial. Sí, yo diles. No soy un profeta, pero sí soy algo inteligente, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, pues. Sí. La banda se ha unido otra vez y aquí estamos para la chamba. Nos vemos. Ahí está, gracias. Bye. Luis.